En esta clase aprenderemos la diferencia entre house y home. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal y también hacer clic en unirse si estás interesado en recibir beneficios adicionales. Como ya dije, en esta clase vamos a aprender la diferencia entre house y home. Y para ver más temas del inglés, puedes hacer clic aquí. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre house y home? No se confundan, algunos afirman que la diferencia es que house es casa y home es hogar. Si tan solo fuera así de sencillo, qué bonito sería. Pero no es así de sencillo. Es cierto que house significa casa y home significa hogar, pero también en inglés a veces usamos la palabra home en situaciones en las que usaríamos casa en español. Así que la mejor explicación sobre la diferencia entre house y home es la siguiente. La palabra house se refiere a la estructura física de la casa, el edificio de la casa, mientras que la palabra home se refiere al ambiente, a ese ambiente hogareño, al aspecto espiritual, sentimental o metafísico de la casa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que ilustran esta diferencia. Por ejemplo, diría, we bought a house. We bought a house. Aquí uso la palabra house porque me estoy refiriendo a la estructura. ¿Qué fue lo que compramos? Compramos algo físico y no algo sentimental o metafísico. Compramos una estructura, un edificio que es una casa. Por eso digo, we bought a house. Pero también diría, welcome to our home. Welcome to our home. Porque si te estoy dando la bienvenida a nuestra casa, pues te estoy dando la bienvenida a ese ambiente hogareño, a ese aspecto espiritual o metafísico o sentimental de la casa y no al mero edificio. Y por eso se dice, welcome to our home. My house is the white one on the corner. My house is the white one on the corner. Aquí uso house porque me refiero al edificio. Me estoy refiriendo a la estructura. ¿Cuál es mi casa? Pues es esa casa física que está en la esquina. My house is the white one on the corner. Pero diría, make yourself at home. Make yourself at home. Siéntete como en tu casa. Make yourself at home. Aquí usamos home porque si quiero que te sientas como en tu casa, entonces quiero que te sientas cómodo, como en tu ambiente hogareño, ese ambiente espiritual o metafísico donde te sientes cómodo en tu propia casa. Por eso uso la palabra home. Make yourself at home. Este concepto de la diferencia entre house y home realmente no es tan difícil de comprender, pero se complica un poco cuando hablamos de estar en casa. Hay dos maneras de expresar la idea de estar en casa en inglés. En los dos casos se usa la palabra at, como en. Cuando alguien está en su casa, en inglés decimos at. No decimos in, sino at. Así que podemos decir at the house o at home. Estas dos expresiones no significan lo mismo. Cuando decimos at the house, esto quiere decir estar en casa brevemente para hacer alguna tarea y ya irse. Mientras que at home significa estar en casa para quedarse un rato, para estar ahí haciendo lo que uno hace en su casa, relajándose, viendo la tele, haciendo lo que uno hace estando en ese ambiente hogareño. Entonces, por ejemplo, digamos que mi esposa me llama y me pregunta, where are you?
Where are you? ¿Dónde estás? Si yo le respondo, I'm at the house o I'm at home, automáticamente va a entender dos cosas diferentes. No tengo que darle más información. Con el simple hecho de decir I'm at the house, ella sabe que estoy en la casa brevemente para hacer algo y ya me voy. Pero si le digo I'm at home, ella automáticamente sabe que ya estoy en mi casa para quedarme un rato, para hacer lo que hago en mi casa. Ahora, si alguien que no vive conmigo en mi casa me pregunta, Where are you? Le respondo, I'm at my house. Uso el adjetivo posesivo. I'm at my house en lugar de I'm at the house. Cuando hablamos de la gente que vive con nosotros en la misma casa, usamos el artículo the. I'm at the house. Pero cuando hablamos con alguien que no vive con nosotros en nuestra casa, decimos I'm at my house. El adjetivo posesivo se usa en lugar del artículo. Fíjense que nunca, nunca, nunca se usa el artículo the ni ningún adjetivo posesivo como my cuando alguien está en su casa ya para quedarse un rato. Cuando decimos at home es simplemente at home y punto. Nunca se dice I'm at my home o I'm at the home o he's at his home, etc. Nunca se usa así. Es simplemente at home. I'm at home. He's at home. She's at home. We're at home, etc. Ahora, cuando las personas que viven juntos en la misma casa hablan de estar en casa, estando en casa, omitimos el at y decimos simplemente home. Se usa en este caso home como adjetivo. Por ejemplo, yo llego de la calle, ya estoy en casa, ¿y qué digo? Mi familia, I'm home, ya llegué, ya estoy en casa, I'm home. No digo I'm at home. ¿Por qué? Porque yo estoy en mi casa y ellos también están en casa conmigo. Cuando estamos en casa juntos, omitimos el at. I'm home. O digamos que estamos en la casa y mi esposa anda en la calle. Ella llega, uno de mis hijos se da cuenta y dice, Mom's home. Mom's home. Ya llegó mamá. Mamá está en casa. Mom's home. No se dice mom's at home, porque como dije, cuando estamos en casa, hablando de alguien que está en casa, omitimos el at. Mom's home. Ahora, para decir ir a la casa o ir a casa, venir a la casa, etc., solo usamos home. Igual, no usamos ninguna preposición, ni at, ni to, ni nada. Si digo voy a mi casa, ¿qué digo? I'm going home. I'm going home. No digo I'm going to home, ni I'm going to my home, ni I'm going to my house. Nada de eso. Simplemente I'm going home. O digamos de nuevo que estoy hablando con mi esposa por teléfono. Yo estoy en la casa, ella está en la calle. Y le digo, por favor, regresa a casa, ven a casa. ¿Qué le digo? Please come home. Please come home. No come to the home, ni come to the house, nada de eso. Simplemente come home. Please come home. Y entonces, como repaso, la diferencia entre house y home no es tan sencillo como house, casa, home, hogar. No. La diferencia verdadera es que house se refiere a la estructura física, el edificio de la casa, mientras que home se refiere al ambiente hogareño, al aspecto espiritual, sentimental y metafísico de la casa. Y esa es nuestra clase de hoy. Quiero agradecer como siempre a todos mis colaboradores por todo lo que hacen. En específico, quiero agradecer a mis colaboradores Platino y Diamante. Pueden ver aquí sus nombres en la pantalla. Muchísimas gracias. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no te pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice Unirse. Nos vemos en la siguiente.